Dios te bendiga mucho. Qué bueno que podemos meditar en la palabra del Señor. Y realmente el tema sobre que mi generación te ame es un tema sumamente importantísimo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Jueces capítulo 2, su versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Realmente, para que una generación ame al Señor, hay una serie de principios que deben de ser puestos en práctica. Primeramente por los padres, que son los que modelan la conducta, que son aquellos que sirven como parámetro para que los hijos puedan realmente servir al Señor. Y la palabra de Dios nos dice que cuando la generación que salió de Egipto fue una generación que no conocía al Señor, aunque Dios se le había revelado, aunque Dios había hecho cosas grandes, ellos perecieron en el desierto. Pero allí salió una generación nueva, una generación que realmente había visto las maravillas de Dios, pero no había tenido una relación, un contacto con el Señor. Y para que la generación futura, la generación que viene detrás de ti, le sirva al Señor, se hace necesario en primer lugar que Dios sea el centro de tu casa. Si Dios no es el centro de tu casa, si Dios no es el centro de tu familia, realmente la generación que viene detrás de ti no va a sentir un amor hacia el Señor. Y es sumamente importante de que como padre, como madre, como tutor, como el líder espiritual de la casa, puedan invocar el nombre del Señor juntos. La palabra del Señor también nos anima a que como padre seamos el ejemplo, porque los padres deben de ser el ejemplo encarnado de la palabra de Dios. Si decimos que Dios es amor, que Dios es la verdad, tenemos que reflejarlo en acciones concretas. No basta con palabras. Hay que ser objetivo, hay que realmente encarnar esas acciones, eso que estamos diciendo del Dios al cual creemos. A veces hay una discrepancia entre lo que decimos creer y lo que estamos viviendo. Pero he aquí que cuando somos el ejemplo podemos llegar a la conclusión de nuestras vidas, como lo hizo David. Dice la palabra que David sirvió a su generación y luego murió. ¿Qué significa esto? Que el legado que David dejó a la generación que estaba en su época trascendió el espacio y trascendió el tiempo. En tercer lugar, se hace necesario que la palabra de Dios sea enseñada. Para un israelita, la palabra de Dios debía de estar en todo lugar. Dice en Deuteronomio capítulo 6 que la palabra de Dios debe de ser escrita en los postes, en los dinteles, y que esa palabra debe de ser enseñada. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando estés en tu negocio, cuando te vayas a descansar. En todo momento la palabra de Dios debe de ser enseñada. Y cuando la palabra de Dios es enseñada, las personas que son instruidas realmente van a sentir un amor, van a sentir una pasión por el Señor. La decisión de servir a Dios es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Pero cuando hay un conocimiento previo de la palabra de Dios, las personas pueden entonces acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque por el conocimiento de la verdad entonces viene la fe. Cuando la verdad de Dios es enseñada, cuando la palabra de Dios es enseñada, entonces se activa la fe en las personas. Y hay que tomar una decisión en este día. Hay que tomar una decisión cual lo tomó Josué. Josué en su discurso final cuando se iba a despedir del pueblo de Israel, él le dijo: miren, ustedes saben cómo yo he vivido delante de ustedes. Hoy es el día de ustedes decidir a quién ustedes van a escoger. Si ustedes van a servir a los dioses, a los que sirvieron a los falsos dioses, o van a escoger a Dios. Pero hoy yo escojo, hoy yo decido, hoy yo me levanto. Y mi decisión en el día de hoy es yo y mi casa servir a Dios.
Y este es un principio sumamente importante. Tú y tu casa deben de servir al Señor. Pero para que tú y tu casa sirvan a Dios, el hombre, la mujer, el siervo o la sierva de Dios, que es creyente, debe de modelar a Cristo. Si Cristo no es modelado, aquellos que están bajo tu cobertura espiritual, bajo la influencia espiritual tuya, entonces no van a tener un encuentro con Dios. Algunos dicen, para yo ser como esa persona, mejor no soy cristiano. ¿Por qué? Porque no es un testimonio inspirador. Pero hoy el Señor te da la oportunidad para tú volverte a Él, para abrir tu corazón a su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, abro mi corazón, abro mi vida a ti. Yo quiero ser un ejemplo inspirador para que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. Y sobre todo, aquellos que viven en mi casa, mis hijos, mis nietos, la generación que viene detrás de mí, sea una generación que ame a Dios, que tenga el temor de Dios en su corazón. Y ese temor a Dios es el que va a llevar a que esa persona manifieste ese profundo amor por el Señor. De manera que hay que levantar una generación que ame a Dios. Una generación que tenga temor de Dios. Una generación que tema, que respete a Dios. Es lamentable que en los tiempos que vivimos se está levantando una generación sin conocimiento. Se está levantando una generación que desconoce las obras de Dios. ¿Por qué? Porque la generación que está para pasar el manto, que está para pasar la vara, no está siendo el ejemplo. Y hoy nosotros tenemos que arrepentirnos, hoy tenemos que volver nuestro rostro al Señor y pedir a Dios que nos ayude, que nos levante, que nos dé esa fortaleza, que nos ayude a ser inspiración. Porque cuando tú eres inspiración para otros, entonces esas personas van a servir al Señor. Recuerdo a una anciana que en cierta ocasión me veía llegar a la iglesia con mi Biblia y un día ella estaba envuelta en la hechicería, estaba envuelta en prácticas ocultistas y un día pues ella se arrepintió al Señor y en conversaciones me dijo, mira, si yo soy cristiana es porque estuve siguiéndote y realmente esa pasión que tú tienes por Dios me contagió. Y sé que hay muchas personas que al igual que tú pues están ahí tratando de acercarse a Dios porque tú eres un ejemplo inspirador. Pero hay algunos que no pueden decir eso. Que con tu ejemplo muchos puedan venir al Señor. Con tu testimonio muchos puedan acercarse a Dios. Hoy abre tu corazón al Señor para que la generación que viene detrás de ti sea una generación de guerreros y guerreras, de hombres y mujeres que tengan un temor profundo, pero sobre todo que desarrollen una relación personal con el Señor. Recuerdo en un momento con mi primer hijo, cuando él se levantaba me veía realmente orando y me decía, papi, ¿tú estás orando? Le decía, sí, mi hijo. Y esto despertó en él una pasión profunda hacia el Señor. Y comparto este testimonio porque puede ser de inspiración para otros, puede ser inspiración para ti. Y creo que Dios tiene cosas grandes, cosas extraordinarias. Y que esta generación que se va a levantar detrás de ti será una generación apasionada por Dios. Una generación que ama a Dios. Una generación que busca el rostro de Dios. Que entra a la profundidad, que entra a las aguas donde Dios se está moviendo. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por mis hermanos y mis hermanas que en esta hora están recibiendo esta palabra. Y oro para que en tu nombre, Señor, tú quebrante todo poder de la tiniebla que ata, que impide que la persona pueda vivir en la libertad que viene de ti. Pero sobre todo, Señor, oro para que haya un posicionamiento en los hombres y mujeres tuyos de esta generación para que la generación posterior sea una generación que te ame, que te siga, que te sirva y que te adore en espíritu y en verdad. Muchísimas gracias, Señor, porque la gloria y el poder te pertenecen a ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios sea contigo, que Dios sea con los tuyos y que la generación que viene detrás de ti sea esa generación que ame a Dios y que el temor de Dios esté en sus corazones. Que el shalom de Dios, que la gracia de Dios abunde en tu vida y que rebose en tu casa y en tu familia.
Dios te bendiga mucho y hacia adelante sirviéndole al Señor, sin mirar a diestra ni a siniestra, como lo dijo Jesús, que el que pone su mirada en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Mantén tu mirada en Jesús. Dios te guarde.